entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Francisco Jiménez, exministro de Gobierno y vocal del movimiento Creo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Gisela? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación al programa. A usted, muchísimas gracias. Entre las pruebas de oficio incorporadas constan varios documentos relacionados con los contratos de transporte de crudo por parte de la flota petrolera ecuatoriana Flopec, el acuerdo comercial Time Amazon Tankers, con los adendums que existían, el informe comercial con los respaldos de recomendaciones para la contratación de los buques para Amazon Tankers. Más allá del proceso que se sigue en la Asamblea Nacional, ¿está el gobierno y el movimiento Creo preparándose para una eventual destitución del presidente Guillermo Lasso, cree usted? Yo pienso que nos acercamos inexorablemente a un choque de trenes. Veo que hay un ambiente muy cargado dentro de la Asamblea, donde de las decisiones que se tomaron el día de ayer, ni siquiera se ha consolidado una mayoría clara en la Comisión de Fiscalización. Pero teniendo las connotaciones políticas que este asunto ha tenido desde el comienzo y habiendo vivido ya todo el proceso de enfrentamiento institucional que ha existido entre el Ejecutivo y el Legislativo, veo muy pocas probabilidades de que la Asamblea desista en su intento de configurar un caso que termine derivando en la destitución del señor presidente de la República. ¿Qué estrategia cree usted que debería usar el presidente para la sustentación de las pruebas de descargo? Bueno, yo creo que hay que circunscribirse primero a los hechos que se han suscitado en este contrato que está bajo examen y sobre todo que se tiene que auditar completamente, ¿no? Veo que los asambleístas de oposición del movimiento UNES y me parece que el Partido Social Cristiano querían circunscribir los hechos solamente a partir del 2021, que es cuando entró el presidente Lasso en su mandato. Pero creo que la hilación de las circunstancias que permitan aclarar fehacientemente que el presidente Lasso no ha tenido ningún involucramiento en este tipo de hechos van un poco más atrás, porque es un contrato que se suscribió en años anteriores al 2021, que se empezó a ejecutar en esos años también y que luego se acogieron una serie de recomendaciones de la Contraloría. Entonces, si queremos tener la verdad completa de la historia, me parece que lo más sano desde el punto de vista jurídico y político sería que se examine integralmente lo que ha sucedido en este contrato y ver pues cuál ha sido la actuación de cada uno de los que han intervenido. ¿Pero es realmente necesario que exista más información sobre las pruebas cuando el juicio es, lo hemos dicho muchas veces, político y no penal? Es necesario que siempre exista la verdad. Es necesario que se aclare siempre de la forma más evidente y más prístina posible quién ha hecho qué y durante qué tiempo. Porque la verdad finalmente es lo que le permite al pueblo ecuatoriano sacar conclusiones sobre la carga política de este proceso. Ahora, que eso signifique o que redunde en un cambio de posición de la Asamblea, yo lo veo improbable, porque están muy claras las posiciones desde el punto de vista político. Y por lo tanto, cuando digo que se acerca a un choque de trenes más o menos inexorable entre la institución ejecutiva y la legislativa, es porque pienso que la Asamblea difícilmente va a cambiar su posición, lo cual llevará eventualmente al presidente, para no ser destituido, a dictar la muerte cruzada, y eso me parece que nos devolvería también a un escenario de posible inestabilidad en el país, porque también hay algunos actores políticos que ya han anunciado sus intenciones. ¿Cree usted que era necesario que exista primero una sentencia de la justicia para iniciar este proceso de juicio político en contra del presidente? No lo dice la Constitución. Es más, concibe la posibilidad del enjuiciamiento político sin una sentencia de la justicia, pero en lo político siempre se navega en aguas turbulentas, donde se mezcla lo jurídico, donde se mezcla lo social, donde inclusive a veces se mezcla hasta lo personal. Lo jurídico tiene un camino que debe ser claro, que se asienta en la norma y que permite decidir de la manera más normal posible quién hace qué dentro de un proceso y si es que alguien tiene la razón o no. Pero en lo político entran muchas más consideraciones.
entran consideraciones históricas, entran antecedentes de diferente índole, entran inclusive el nivel de relación que existe en el Ejecutivo y el Legislativo. En lo político es un saco donde entran muchas cosas y por lo tanto, siendo la Asamblea un juez político del presidente de la República, el juicio va a estar caracterizado por esa variable y yo creo que es en función de esa variable política que hay que tomar decisiones en su momento, porque tampoco está bien apresurarse. Yo creo que el proceso debe seguir su camino. El presidente me parece que sí debe comparecer a la Asamblea y dar su verdad y dar su relatoría de los hechos, porque eso no solamente va a tener o puede tener un impacto en la Asamblea, sino también en la opinión pública, para que quede muy claro cuáles han sido las circunstancias de este proceso. Y ahora, dentro de este proceso, pues el oficialismo está ya buscando alianzas para bloquear la destitución del presidente. Recordemos que necesita 92 votos, que equivalen a las 2/3 partes del Pleno, que está compuesto por 137 legisladores, ¿no? Yo creo que eso es lo entendible, eso es lo normal. La política no se entiende sin alianzas. Desde los radicalismos no se construye un país. Haciéndole caso a quienes solamente quieren ver arder todo, por retomar alguna expresión que en algún momento se dijo, no salimos adelante. Yo creo que la política es un permanente ejercicio de buscar alianzas con coherencia y con base en principios y con base en conceptos, no con base en repartir cosas a diestra y siniestra. Por lo tanto, pienso que normalmente se debe buscar la manera de establecer puntos de contacto con los diferentes bloques y ver desde qué ámbito institucional y además legítimo se pueden tejer algunas alianzas que permitan completar el ejercicio de gobernabilidad que lleva a cabo el presidente Guillermo Lasso. Ahora, Francisco, después de varias campañas presidenciales que estuvo Guillermo Lasso, ¿cuáles considera usted que fueron los errores del gobierno para acabar luego de solo 2 años en el poder, en medio de un juicio político que puede terminar en la censura y la destitución del presidente, como lo hemos conversado? Mire, no hay nada más problemático que ser general después de la guerra. Y sin duda que hubo errores. Eso no se puede tapar el sol con un dedo. Yo creo que allí, a nivel del partido político, de nuestro partido, del movimiento, creo, de nuestro partido político, hubo errores. Pienso que a nivel de la construcción de alianzas también con los bloques dentro de la Asamblea hubo errores. Pienso que a nivel de la construcción de alianzas con partidos que no están representados en la Asamblea, pero que son parte de las fuerzas políticas nacionales, también hubo errores, porque uno para gobernar nutre. Mire usted que a mí me gusta un poco hacer la referencia a la historia, ¿no? Pero probablemente uno de los presidentes que más enfrentó una resistencia por el programa gubernamental que tenía, que era de terminar con la esclavitud, abolir la esclavitud, era Abraham Lincoln. Y aún así, cuando él formó su gabinete, lo formó con un equipo de disidentes, de personas que no necesariamente comulgaban con sus ideas, porque entendía que eso era lo que necesitaba Estados Unidos en ese momento para que él pueda llevar a cabo el proyecto que tenía y el ejercicio de gobierno que tenía. Aquí a veces en nuestro país esos radicalismos y esa forma de entender el asunto en blanco o negro es lo que muchas veces ha obstaculizado el proceso de toma de decisiones y ha radicalizado justamente esas decisiones. Entonces, creo que eso es parte también de nuestros problemas como nación. Usted, Francisco, fue parte de uno de los procesos incluso más difíciles de este gobierno y fue en las mesas de diálogo con el movimiento indígena. Ese tratamiento, ese proceso, ¿pudo haber afectado a lo que hoy concluimos con un presidente enfrentando un juicio político? Yo creo que ese proceso es de lo más positivo que ha hecho el gobierno en estos 2 años. Todo el mundo dijo que no iba a poder ser posible. La gente dudó que ni siquiera pudiéramos firmar el Acta por la Paz, que finalmente se firmó el 30 de junio. Luego de eso, dudó que se pudieran instalar las mesas de diálogo, y finalmente se instalaron. Luego dudó que lleguemos a algún tipo de resultado concreto, y se llegó con 218 acuerdos y también 44 desacuerdos. Acuerdos con los que no estaban conformes el movimiento indígena. Pero luego de eso empezó un proceso de implementación que venía caminando bien, que venía funcionando bien, con índices de seguimiento, con semaforizaciones, ¿y qué pasó ahí? Con participaciones mensuales. Yo ya salí, yo no puedo dar cuenta de lo que ha pasado ahora, pero estoy claro que hay un escenario político que ha sufrido cambios, que se ha complicado, pero yo creo que las mesas de diálogo siguen siendo una promesa de futuro para el Ecuador y no se las debe abandonar. No es que porque ahora estamos complicados resulta que no se trabajó las mesas.
las personas pasan, las instituciones quedan y los procesos deben mantenerse. Y yo creo que aquí este es un país que tiene naturalmente muchas visiones distintas, pese a ser un país pequeño, porque tiene que buscar la manera de darle forma a su propio contrato social. Y eso pasa por tender acuerdos válidos, legítimos y sobre todo que permitan trabajar sobre nuestras coincidencias más que sobre nuestras diferencias. Ahora, volviendo al tema del juicio político y el movimiento Creo, si el presidente es destituido y considerando pues que en la Asamblea Creo tiene una mínima representación, ¿cree usted que este periodo marcó ya el fin del movimiento de Creo como una de las mayores fuerzas políticas que tenía el país? Las cosas suben y bajan en política y en la vida. Y no es que porque hoy hay muchas complicaciones en diferentes facetas del escenario político, estamos hablando de circunstancias definitivas. Todo depende de cómo se entiendan los procesos políticos, de quiénes sean los interlocutores de esos procesos políticos y de las decisiones que se tomen para salir de las complicaciones que temporalmente se asumen. Alguna vez John F. Kennedy decía que la opinión pública es eso, es opinión, y por lo tanto puede variar de un día para otro día. Ahora, es más difícil construir una opinión favorable que regresar sobre una opinión desfavorable. Eso también estamos claros. Pero todo esto es un escenario dinámico y yo creo que siempre existe la posibilidad de reinventarse cuando las decisiones son correctas y los interlocutores también. Francisco, cuando usted fue parte del gobierno, ¿conocía que el caso Flopec podía ser perjudicial para la estabilidad del presidente? No, nunca lo conocí, nunca me lo refirieron y nunca se tuvo, al menos en mi caso y conmigo, nunca se tuvo un análisis de ese caso. Le agradezco mucho, Francisco, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Gisela. Siempre un gusto poder participar en este tipo de entrevistas. Muchísimas gracias. Agradecemos a Francisco Jiménez, exministro de Gobierno y vocal del Movimiento Creo.